La impedancia equivalente de dos elementos en paralelo es fácil de determinar. Basta simplemente con aplicar la fórmula que es efectiva y solo válida si hay dos impedancias en paralelo. Cada impedancia puede ser una combinación o un elemento simple. Puede ser, por ejemplo, una resistencia y un condensador. Z1 puede ser, por ejemplo, la combinación serie de una resistencia y una bobina, o Z2 puede ser otra cosa. Es decir, independientemente de cuál sea la forma de Z1 y Z2, desde que uno pueda ver que son elementos que están en paralelo, la impedancia equivalente de esos dos elementos en paralelo, muy parecida a la que se hacía cuando se trabajaba con resistencia, simplemente es el producto, ¿no?, de las dos impedancias dividido entre la suma algebraica de las impedancias. Simplemente es aplicar esa fórmula. Si hay más de tres o más elementos en paralelo, se van reduciendo de dos en dos, de tal manera que cada par de impedancias en paralelo se convierte en una que se combinaría con una tercera y a su vez se iría combinando con una cuarta, es decir, vamos reduciendo de dos en dos a medida que avanzamos en un ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí vamos entonces a las aplicaciones. Vamos a determinar entonces la impedancia equivalente de estos dos elementos conectados en paralelo. Una resistencia de 21 ohmios y una capacitancia de 140 microfaradios. En primer lugar, convertimos la capacitancia en su reactancia capacitiva, utilizando la fórmula que dice que X sub C, reactancia capacitiva, es 1 sobre omega C. En este caso el omega para 60 Hz, recordemos que omega es 377 radianes por segundo. Entonces vamos a sustituir los valores aquí para determinar cuánto da. Entonces 1 aquí, 377 acá, por, en este caso más bien prefiero utilizar el punto para indicar la multiplicación. Entonces sería por 140 por 10 a la menos 6, eso es faradios, microfaradios, esto tendrá que dar en ohmios, donde nos da que X sub C será igual entonces a 1 sobre 377 por 140 exponente a la menos 6. Y eso nos da 18.95, sería 18.95 ohmios. Por lo tanto, aquí ya podemos trabajar en el dominio de la frecuencia. La capacitancia se sustituye, o más bien, la reactancia capacitiva viene a ser menos J 1895 ohmios. La resistencia sigue siendo 21 ohmios. Esa no cambia en el dominio de la frecuencia. Entonces, para hallar la impedancia equivalente, aplicamos la fórmula que vimos previamente, que es que la impedancia equivalente es igual a Z1, que es la resistencia de 21 ohmios, totalmente real, es decir, 21, que se multiplica por menos J 1895 y todo sobre la suma de las dos, 21 menos J porque es suma algebraica, 1895. Bueno, y aquí lo que viene es básicamente un trabajo simplemente matemático, no es más. Ya se planteó la situación, entonces aquí simplemente es multiplicar 21 por menos J 1895 es equivalente en forma polar a 1895 en ángulo de menos 90 grados. Y esto sobre 21 menos J 1895. Bueno, entonces aquí arriba simplemente es multiplicar las magnitudes, solo tenemos que hacer eso. Entonces multiplicamos las magnitudes que son 21 por 18,95. 397.95 es aproximadamente 398, con un ángulo de menos 90. Y todo esto sobre
Vamos entonces a pasar a utilizar la posibilidad de la calculadora de pasar esto a forma polar. Entonces lo de abajo, Shift Pol, tiene una parte real de 21, menos la parte imaginaria es 18,95. ¿Listo? Y con esto obtenemos entonces una magnitud de 28,29 con un ángulo de, vamos a ver, un ángulo de menos 42,06. Listo. Bueno, ahora tenemos que hacer la operación entre esos números complejos que están en forma polar, donde dividimos el número de arriba, numerador, entre el denominador. Entonces aquí tenemos que 398 se divide entre 28,29 y eso nos da 14,07 aproximadamente. Entonces 14,07 con un ángulo que es el ángulo de arriba, menos 90, menos el ángulo de abajo que también es negativo, que es menos 42,06. Y eso nos da menos 47,94. Menos 47,94 grados. Estos son ohmios. Vamos entonces a pasar esto a la forma rectangular. Simplemente colocamos Shift Rec acá. La magnitud 14,07, separamos el ángulo, como aquí, un ángulo negativo de menos 47,94. Cerramos y nos da entonces la parte real 9,42. Voy a aproximar a 9,43. Y la parte imaginaria y es negativa menos j, dio negativo, 10,45 aproximémoslo. 10,45. Listo. Entonces quiere decir que la combinación de los elementos que están aquí en paralelo se puede llevar a un equivalente compuesto por una resistencia de 9,43 ohmios y una capacitancia que tiene una reactancia de 10,45 ohmios. Es decir, que puedo tomar aquí, por ejemplo, una resistencia, conectarla en serie con un condensador que tiene una reactancia capacitiva. Entonces este de menos J 10,45 ohmios, mientras que este de acá tiene 9,43 ohmios. Bueno, una pregunta interesante, pude haberle hecho en otras, es ¿qué capacitancia debe tener? ¿Cuál es la capacitancia equivalente que está aquí? Entonces es muy sencillo. Resulta que esa capacitancia equivalente, vamos a llamarla así, SEC, ¿cierto? Es igual a 1 sobre omega por capacitancia equivalente. Si queremos hallar el condensador equivalente, simplemente tenemos que despejar de acá. Entonces, 1 sobre omega reactancia capacitiva equivalente. La reactancia capacitiva equivalente es el valor 10,45. O sea que aquí ya puedo trabajarlo y puedo hallar esa reactancia capacitiva equivalente. Entonces, está ya, mejor dicho. 1 sobre 377, que desde el principio aclaramos, por, en este caso, 10,45. Esto va a dar en faradios. Bien, vamos a ver cuánto nos da. Entonces, con la calculadora, movámoslo para acá, nos da 1 dividido entre 377, que se multiplica por 10,45. Y eso nos da, fijemos CNG para que nos dé 253, casi 54, por 10 a la menos 6 micro, es decir, 253
253, aproximémoslo a 254. 254 por 10 a la menos 6 significa microfaradios. Y este sería entonces la capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente, cambiamos el color a rojo. Eso. Esa sería la capacitancia equivalente que queda en serie, es decir, toda esta red de aquí arriba, estos dos elementos, cuando se conectan, pueden ser reemplazados o se comportan igual que una resistencia de 9,43 ohmios en serie con un condensador de 254 microfaradios funcionando a 60 Hz, por lo que vimos desde acá. Esa sería, digamos, una manera de expresarlo. Para este otro ejercicio, tenemos la situación donde nos dan directamente las reactancias capacitivas e inductivas, sin mencionarnos en ningún momento ni los valores de capacitancia ni la frecuencia. Es decir, este ejercicio ya asume que se conocen las reactancias y que no necesitamos ni la capacitancia ni la inductancia, salvo que nos dieran el dato de frecuencia, pues que sin embargo lo podemos asumir 60 Hz para nuestro caso particular, nuestra situación acá en este curso. Bueno, entonces, ya están definidos los valores de reactancia capacitiva, reactancia inductiva. Entonces, tengo tres elementos conectados en paralelo. Voy primero a trabajar estos dos, es decir, vamos primero a reducir estos dos de acá. Vamos a cambiar el color, digamos que aquí. Y vamos entonces a hallar la reactancia equivalente de estos dos elementos que están ahí. Son esos dos elementos que vemos. Entonces procedemos, vamos a darles a esto el nombre, por ejemplo, de, llamémoslo, la combinación de estos dos, llamémoslo simplemente ZRC, por ejemplo, para indicar que es la combinación de la resistencia y la capacitancia. Entonces, aquí resolviéndolo, ZRC sería igual a la multiplicación de la resistencia, 26, por la reactancia inductiva, menos J50, todo esto dividido entre 26 menos J50, la suma algebraica de las dos impedancias conectadas en paralelo. Entonces aquí vamos a aprovechar para trabajar esto y convertirlo de una vez a forma polar. Entonces, en forma polar quedaría este 26 se deja así y este 50 se va al ángulo de menos 90 grados, ya que es un imaginario negativo, ¿no? Espero que ustedes entiendan por qué sin necesidad de tener que volverles a explicar eso, ¿no? Y abajo, 26 menos J50, utilicemos entonces la calculadora donde vamos a pasar de shift a polar. Entonces, 26 parte real, coma, menos 50, Y vamos a ver entonces qué nos da. Pues aquí está la parte, la magnitud A, 56,36 con aproximación, 56,36 con un ángulo de, vamos a ver, menos 62,53. Listo, muy bien. Ya estamos listos para hacer la operación, entonces vamos a hacerla por aquí. Bueno, vamos a ver. Vamos a aprovechar y hacemos la operación acá. Entonces la operación aquí nos lleva a lo siguiente. La multiplicación 26 por 50, entonces 26 por 50. La multiplicación da 1300 aquí arriba. Entonces 1300 con un ángulo en menos 90 sobre 56,36 un ángulo de menos 62,53. Bueno, esto va a dar en ohmios, no hay que aclarar nada más. Listo. Bueno, vamos entonces a adelantar la operación aquí. Entonces, acá dividimos la magnitud del numerador, 1300, dividido entre la magnitud del denominador, 56,36, y eso nos da 2307. 2307 con un ángulo que es
Entonces, el ángulo del denominador, menos 90, o el argumento del numerador, perdón, argumento del numerador, menos el argumento del denominador, que es negativo, y vale menos 62.53. Bueno, ese resultado nos da, en este caso, menos 27.47. Menos 27.47 grados. Bien. Y voy a aprovechar también para pasar este número a forma polar, perdón, a forma rectangular, porque está en forma polar, ¿no? Entonces aquí, shift menos, la magnitud es 23.07, shift, el ángulo es negativo, menos 27.47. Listo. Y esto nos da entonces que la parte real, ZRC, va a ser igual a 20.47 la parte imaginaria negativa, o sea, menos J, 10.64. Esto está en ohmios. Bueno, recuerde que de aquí puedo llegar al diagrama de impedancia, ¿no? Utilizando esto, conociendo el valor real y el valor imaginario, se puede hacer fácilmente el diagrama de impedancia. De igual forma, sabemos que hasta acá hemos hallado ZRC, ¿no? Pero en este caso me interesa reducir este circuito. Entonces, redibujando nuevamente este circuito, puedo sustituir entonces estas dos impedancias por una sola, que es lo que ustedes ven acá. Entonces, vamos a dibujar entonces. Entonces, esta era la bobina que valía J25 ohmios, o la reactancia inductiva que vale J25 ohmios, y el resultado que tengo acá, expresado en forma polar, es 20,47 menos J 1064. También pude haber dibujado aquí la combinación serie de una resistencia de 20,47 ohmios y una reactancia capacitiva en serie de 10,64 conectadas acá. Igual esto es ZRC. Y entonces vamos a proceder ahora sí a que la impedancia equivalente va a ser igual a, como está en paralelo, entonces simplemente hacemos la operación que corresponde a multiplicar las impedancias. Entonces multiplicamos 20,47 menos J 1064 multiplicado por J25. Y todo esto dividido entre la suma de las impedancias. Entonces la primera impedancia es 20,47 menos J 1064 más J25, que es la otra. Listo. Vamos entonces a expresar esto. Recordemos que esto ya lo tenemos en forma polar, es decir, podemos expresar el paréntesis de arriba en forma polar porque aquí ya tengo la respuesta, es decir, aquí está 2307 en ángulo de menos 27, 2307 en ángulo de menos, a ver, 2747, y que se va a multiplicar por J25, que en forma polar es 25 en ángulo de 90. Y todo esto sobre, aquí lo que podemos hacer es que la parte real queda 20.47, no hay con quién operarla, pero la parte imaginaria es la combinación de estos dos elementos, una reactancia inductiva, que es la positiva aquí, J25, y la reactancia capacitiva, que es esta negativa, 1065. Entonces esto me daría la combinación más J. Entonces, menos 1064 más 25. Bueno, entonces, a medida que vamos avanzando, vamos resolviendo el ejercicio. Entonces, en la parte de arriba podemos ir multiplicando 2307 por 25. Entonces aquí 23.07
por 25, eso nos da 576.75 de arriba, 576.75 con un ángulo, vamos a hacerlo así como juiciosito, a ver, de esta manera, con un ángulo de... Entonces, vamos a hacer la operación. ¿Qué significa sumar algebraicamente los ángulos de los elementos que están en el numerador? Entonces tenemos menos 27.47 más 90 grados. Y eso me da 62.53 grados. A ver, esto, entonces esto sobre 20,47, entonces 20,47. Aquí el resultado va a dar positivo, más J. Vamos a ver entonces aquí, menos 10.64 más 25. Es lo que está entre el paréntesis, nos da entonces 14,36 positivo. 14,36. Bien. Entonces, 576.75 con un ángulo de 62.53 grados sobre, en este caso entonces ya sería, vamos a pasarlo ahora a forma polar. Tengo, para pasar el de abajo a forma polar, entonces Shift Pol, parte real 20.47, Shift, parte imaginaria 14.36, cierro, y eso me da entonces aquí 25 más o menos, una buena aproximación, con un ángulo de 35,05. Bueno, y para llegar al resultado final, entonces ahora aplico la división entre números complejos, que está en forma polar. Entonces, a la magnitud del numerador, que es 576.75, lo divido entre la magnitud del denominador, que es 25, y eso me da 23,07. Entonces, 23,07. Y el ángulo que va a quedar, entonces vamos a dibujar acá, va a ser entonces al ángulo de arriba, en este caso 62,53, le resto el ángulo de abajo, que es 35,05. Y eso me da entonces 27,48. 27,48 grados. Estos son ohmios porque se trata de una impedancia, ¿no? Está en ohmios. Vamos a pasar la forma polar de una vez. Entonces, en forma polar quedaría Shift, en forma rectangular, la magnitud 23,07, el ángulo de 27,48. Cerramos y eso nos da una parte real de 20,47. Vamos a ver, la parte imaginaria debe ser positiva. Y en efecto estoy seguro que es positiva, sí señor. 10,65 aproximadamente, más J, 10,65. Estos son ohmios. Y con esto yo ya puedo dibujar el diagrama de impedancia de ese circuito. Y dense cuenta que toda esa red, todos esos elementos, estos tres elementos que estaban conectados originalmente, la impedancia equivalente va a ser
un circuito compuesto por una resistencia de 27.47 ohmios y una reactancia inductiva porque como es positiva la parte imaginaria, de 10,65. Es decir, todo ese circuito anterior se puede resumir en una resistencia de 20,47 ohmios y una inductancia con una reactancia inductiva de J 10.65. Borremos este punto que quedó mal aquí y pongamos entonces acá el punto donde debe ir. Listo, esto está en ohmios, ¿no? Eso sí es claro. Bueno, listo. Este circuito es el equivalente de toda la red que vimos arriba. Es decir, esta resistencia y esta inductancia se comportan igual que los tres elementos que están conectados originalmente acá. Bueno, espero que hayan entendido. Nos veremos en otra ocasión.